Durante meses, el expediente no tuvo un rostro. Tenía números, facturas, pedimentos aduanales, permisos de importación, sellos ferroviarios, códigos impresos sobre tanques de acero. Tenía fotografías tomadas bajo el sol de Coahuila, muestras enviadas al laboratorio, registros fiscales y movimientos financieros que, revisados por separado, podían parecer parte del funcionamiento normal de una industria gigantesca. Pero cuando los investigadores comenzaron a colocar todas aquellas piezas sobre una misma mesa, la historia cambió. Ya no se trataba únicamente de combustible. La fiscalía intentaba determinar si detrás de aquellos documentos existía una estructura capaz de mover millones de litros desde Estados Unidos hacia México declarando sustancias distintas, cantidades menores o productos sujetos a una carga fiscal diferente. Una operación de esa escala no podía depender de un solo hombre. Necesitaba proveedores, importadores, exportadores, operadores ferroviarios, agentes aduanales, comercializadores, empresas receptoras, contadores, abogados, firmas, permisos, y personas dispuestas a aceptar que los papeles dijeran una cosa mientras dentro de los carrotanques viajaba otra. En algún punto de aquella cadena, apareció un nombre que transformó una investigación empresarial en una tormenta política nacional. Ernesto Rufo Apel. El hombre que en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal. Una figura histórica del Partido Acción Nacional. Empresario. Es senador. Es gobernador de Baja California. Y desde el 16 de julio de 2026, detenido por la Fiscalía General de la República en cumplimiento de una orden judicial relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La imagen era demasiado poderosa para pasar inadvertida. El político que décadas atrás levantó los brazos como símbolo de la transición democrática aparecía ahora bajo custodia federal. Sin embargo, la operación no había comenzado en Ensenada. No comenzó el día de su captura. Ni siquiera cuando su nombre apareció públicamente relacionado con una empresa importadora. La historia había empezado un año antes, cientos de kilómetros al este, frente a una fila de 129 carrotanques inmóviles entre Ramos Arizpe y Saltillo. Allí, bajo el calor de Coahuila, había más de 15 millones de litros de hidrocarburo. Y una pregunta que cambiaría el rumbo de la investigación. ¿Lo que viajaba dentro de los tanques coincidía con lo que decían los documentos? Coahuila, julio de 2025. Desde lejos, los carrotanques parecían iguales a miles de unidades que todos los días atraviesan el norte de México. Estructuras cilíndricas. Pintura industrial desgastada por el polvo. Números de identificación. Válvulas selladas. Acopladores de varias toneladas. Placas con códigos técnicos comprensibles solamente para quienes trabajan en logística ferroviaria. Nada en aquella imagen se parecía al huachicol tradicional. No eran bidones escondidos en una bodega. No eran pipas avanzando de madrugada por una brecha. No era combustible extraído mediante una toma clandestina en un ducto de Pemex. Era una operación industrial. 129 carrotanques. 15.480.000 litros. Para mover una cantidad semejante se necesitaban vías, patios de maniobra, permisos, operadores, empresas receptoras y una cadena logística capaz de acompañar cada unidad desde el punto de carga hasta el destino final. Cuando los primeros agentes aseguraron el área, frente a ellos no había una pequeña célula de ladrones. Había un tren convertido en evidencia. El procedimiento comenzó de manera metódica. Acordonar, fotografiar, registrar matrículas, revisar sellos, copiar números de identificación, comparar cada tanque con una factura, un pedimento y una descripción de mercancía. Los técnicos avanzaban lentamente de una unidad a otra. Subían a las plataformas laterales, examinaban conexiones, revisaban válvulas y tomaban muestras para establecer qué producto había realmente dentro. En una importación legal, el documento, la cantidad y el contenido deben contar la misma historia. Según la hipótesis que posteriormente sostendrían las autoridades, aquí las tres versiones no coincidían por completo. Algunos documentos describían residuos, aceites o sustancias con un tratamiento fiscal diferente. Las muestras, en cambio, apuntaban a hidrocarburos sujetos a controles e impuestos específicos. La diferencia no era únicamente técnica, era económica. Declarar gasolina o diésel como otro producto podía disminuir o evitar cargas fiscales. Multiplicada por millones de litros, aquella diferencia dejaba de ser una irregularidad administrativa y se convertía en un posible fraude multimillonario contra el Estado. Durante las primeras horas nadie podía saber hasta dónde llegaría el caso. Había que establecer propietarios, exportadores, importadores, consignatarios, transportistas y destinatarios. También debía preservarse la cadena de custodia. Un error al tomar una muestra o registrar un sello podía ser utilizado meses después para cuestionar todo el aseguramiento. Mientras el tren permanecía inmóvil, el expediente comenzó a moverse. Las muestras viajaron a laboratorios. Los pedimentos fueron comparados con registros aduanales. Los permisos se cruzaron con bases de datos.
Los números de los carrotanques fueron rastreados hacia Estados Unidos. Los investigadores reconstruyeron la ruta del combustible desde el punto donde habría sido cargado hasta el patio donde terminó detenido. En el mapa aparecía una cadena empresarial. Una compañía vendía, otra exportaba, otra importaba, otra gestionaba los trámites, otra transportaba, otra recibía, otra comercializaba. Cada eslabón podía sostener que solamente había cumplido una función limitada. El exportador podía afirmar que entregó la mercancía descrita por el comprador. El importador podía decir que procesó documentos enviados por terceros. El agente aduanal podía defender que trabajó con la información disponible. El operador ferroviario podía señalar que nunca abrió los tanques. El destinatario podía argumentar que todavía no había recibido el cargamento. Separadas, todas aquellas explicaciones podían parecer razonables. La tarea de la Fiscalía era determinar si se trataba de errores independientes o de una estructura coordinada que conocía exactamente qué transportaba. Ese era el verdadero centro del caso. No solamente averiguar qué había dentro de los carrotanques, sino descubrir quién lo sabía, quién autorizó, quién firmó, quién pagó, quién recibió el beneficio, quién tenía capacidad para detener la operación, y quién decidió que el tren debía continuar. El nombre de Ingemar. Entre las empresas relacionadas públicamente con parte de las operaciones apareció Ingemar, una compañía vinculada con la importación de hidrocarburos. Y detrás de Ingemar aparecieron dos nombres que pronto adquirirían relevancia nacional: Ernesto Rufo Apel y Ricardo Thompson Navarro. La aparición de Rufo dentro del universo empresarial no equivalía a una orden de aprehensión ni demostraba que conociera el contenido de los tanques, pero obligaba a trabajar con extremo cuidado. No era un empresario anónimo. Había gobernado Baja California entre 1989 y 1995, había sido senador y era una figura histórica del PAN. Una filtración prematura podía convertirse en una acusación de persecución política y alertar a otros posibles involucrados. Por eso el expediente avanzó con discreción. En una oficina empresarial, el combustible no huele a gasolina. Existe como información: correos, contratos, facturas, certificados, archivos PDF, hojas de cálculo, permisos y firmas electrónicas. Una persona puede intervenir en el movimiento de millones de litros sin acercarse físicamente a un carrotanque. Esa era también la esencia de la defensa pública planteada por Rufo. Ingemar realizaba gestiones documentales y aduanales, pero no controlaba el producto físico. La empresa, según esa explicación, veía papeles. No abría tanques. No tomaba muestras. No sustituía a las autoridades encargadas de verificar que lo declarado coincidiera con la mercancía. Si un proveedor había entregado información falsa, la responsabilidad debía buscarse entre quienes cargaron, inspeccionaron o recibieron el producto. La Fiscalía tenía que determinar si esa explicación era cierta. Los investigadores examinaron la estructura corporativa. ¿Quiénes eran los accionistas? ¿Quién integraba el consejo? ¿Quién autorizaba operaciones? ¿Quién trataba con proveedores? ¿Quién recibía información sobre cantidades y productos? Rufo había reconocido su condición de accionista no mayoritario. Thompson Navarro también aparecía vinculado con la empresa. Ser accionista no prueba por sí mismo un delito, pero tampoco excluye responsabilidad cuando existen decisiones, instrucciones o beneficios concretos. La diferencia solamente podía establecerse con evidencia. Actas, correos, firmas, transferencias, autorizaciones. Los documentos comenzaron a funcionar como cámaras colocadas en el pasado. Cada archivo tenía una fecha. Cada cambio dejaba un rastro. Cada trámite revelaba quién había intervenido. La hipótesis de delincuencia organizada exigía algo más que un error aislado. La Fiscalía necesitaba demostrar coordinación y permanencia. En Baja California se analizaban las relaciones empresariales. En Coahuila, el aseguramiento. En los puntos fronterizos, las rutas de entrada. En Ciudad de México, los informes fiscales y financieros. La investigación adquirió la forma de una arquitectura. En la parte visible estaban empresarios y representantes. Debajo, operadores e intermediarios. Más abajo, quienes procesaban documentos, seguían los trenes o recibían cargamentos. Y alrededor de todos ellos permanecía la pregunta: ¿cómo podían cruzar millones de litros sin que nadie detectara la diferencia? La operación no era invisible. Los carrotanques pesaban toneladas, ocupaban una extensa línea de vía y necesitaban permisos, manifiestos y controles aduanales. Por eso la investigación también debía revisar a quienes tenían obligación de verificar el cargamento. Mientras tanto, dentro de la empresa, abogados y directivos intentaban delimitar responsabilidades. Precisar qué operaciones correspondían realmente a Ingemar. Aclarar que la compañía no era propietaria de todos los carrotanques. Sostener que su función había sido documental. Aceptar una gestión no significaba reconocer conocimiento de un delito. La Fiscalía buscaba exactamente aquello que pudiera probar lo contrario. Una comunicación.
Una orden. Un pago. Una contradicción. Porque todo el caso dependía de una palabra invisible. Conocimiento. ¿Quién sabía? ¿Desde cuándo? ¿Y qué hizo después de saberlo? Seguir el dinero. El combustible se mueve en tren. El dinero no. Podía cruzar la frontera en segundos, pasar por varias cuentas y terminar en otro país antes de que un carrotanque abandonara el patio ferroviario. Por eso los investigadores dejaron de mirar solamente las vías y comenzaron a seguir las transferencias. Cada importación tenía una contraparte financiera. Alguien pagaba. Alguien financiaba el transporte. Alguien cobraba una comisión. Alguien recibía el producto. Alguien lo comercializaba. Y alguien obtenía una ganancia adicional si los impuestos se reducían mediante una declaración falsa. En el mercado legal, el precio final incluye cargas fiscales, permisos, almacenamiento y distribución. Introducir gasolina o diésel bajo la descripción de otro producto podía permitir vender más barato y conservar un margen extraordinario. El consumidor final quizá nunca lo sabría. El combustible podía mezclarse con inventario legal y terminar en estaciones, terminales o flotillas. Después de varias entregas, la huella física comenzaba a desaparecer. La financiera permanecía. Los analistas construyeron diagramas de cuentas, empresas, domicilios, representantes y movimientos hacia el extranjero. Si el caso quedaba limitado al tren de Coahuila, la defensa podía sostener que se trataba de un cargamento específico con documentos incorrectos. Pero si el mismo patrón aparecía en múltiples operaciones, la situación cambiaba. Un error podía ocurrir una vez. La repetición podía sugerir un sistema. La posible pérdida para el erario podía ir mucho más allá de los 15.480.000 litros asegurados. Ese era el escenario que más preocupaba, que aquel tren fuera solamente la carga que había quedado atrapada. Para demostrarlo, la Fiscalía necesitaba revisar meses o años de información bancaria, fiscal, aduanal y corporativa. Las personas dejaron de ser nombres dentro de actas y se convirtieron en objetivos. Algunos podían ser testigos, otros, intermediarios, otros, operadores. La Fiscalía tenía que determinar quién podía explicar el funcionamiento, quién controlaba cuentas, quién podía destruir evidencia y quién debía ser detenido casi al mismo tiempo para evitar alertas. El expediente se manejaba por compartimentos. Los analistas conocían una parte. Los agentes operativos, otra. Los fiscales coordinaban las solicitudes judiciales. Mientras menos personas conocieran la fase final, menor era el riesgo de filtración. Rufo continuaba con actividades públicas. No estaba oculto y había dicho que estaba dispuesto a responder. Pero una orden judicial no depende de que el investigado viva en clandestinidad. La carpeta debía llegar ante el juez con una estructura clara. El aseguramiento, la ruta, las empresas, la función atribuida a cada persona, los movimientos financieros, los permisos, las contradicciones. Después de más de un año de investigación, la Fiscalía obtuvo varias órdenes de aprehensión. Las primeras capturas no representarían el final. Serían el momento en que la investigación silenciosa se convertiría en una operación abierta. La orden. Una orden de aprehensión no es una conferencia. No tiene música. No tiene cámaras. No tiene discursos. Es un documento. Un juez revisa la información presentada por el Ministerio Público y determina si existen datos que justifiquen la detención de una persona para conducirla ante la justicia. Cuando la orden fue autorizada, el caso cambió de naturaleza. Hasta ese momento, Rufo podía ser considerado una persona investigada relacionada con una empresa bajo escrutinio. Desde la emisión de la orden, se convirtió en un objetivo operativo. Los mandos debían decidir dónde detenerlo. ¿En qué momento? ¿Con qué personal? ¿Qué vehículos utilizar? ¿Cómo evitar incidentes? ¿Cómo garantizar que fuera informado de sus derechos? ¿Cómo trasladarlo sin exponerlo innecesariamente? ¿Cómo coordinar la captura de Ricardo Thompson Navarro y de otros posibles objetivos sin que una intervención alertara al resto? No se trataba de un delincuente armado oculto en la sierra. Era un exgobernador conocido, con domicilio, agenda, contactos políticos y presencia pública. Una operación desproporcionada podía ser utilizada para acusar al gobierno de humillación. Una operación demasiado discreta podía generar riesgos y simpatizantes, abogados o periodistas interferían. El equipo eligió la vigilancia. Durante las horas previas, agentes federales siguieron los movimientos del objetivo. No necesitaban acercarse demasiado. Podían apoyarse en vehículos sin identificación visible, información de campo y coordinación con personal local. La prioridad era confirmar identidad y ubicación. Ensenada es una ciudad donde el movimiento de vehículos puede cambiar rápidamente entre avenidas comerciales, zonas residenciales, áreas portuarias y carreteras que conectan con Tijuana y el sur de la península. Detener a una persona en tránsito implicaba riesgos. Un vehículo podía intentar evadir. Podía producirse un choque. Podía detenerse en un lugar lleno de civiles. Los agentes necesitaban esperar el punto adecuado.
De acuerdo con versiones publicadas, Rufo llegaba a una reunión en la zona de calle Octava y Obregón. La escena puede reconstruirse sin inventar una persecución que no existió. Era alrededor del mediodía. El exgobernador se desplazaba hacia un compromiso ordinario. No existen indicios públicos de que esperara una captura inminente. No llevaba una escolta preparada para resistir. No había un convoy defensivo. La operación se basaba en la sorpresa y en la autoridad de una orden judicial. Desde el vehículo de vigilancia, un agente confirmó el rostro, la edad, la vestimenta, el automóvil, la ubicación. La información viajó por radio de forma breve. Objetivo confirmado. Los vehículos federales cerraron distancia. Uno se colocó delante o cerca del punto de descenso. Otro cubrió la retaguardia. Los agentes bajaron. No necesitaban gritar más de lo indispensable. La orden debía cumplirse sin espectáculo. Uno de ellos se identificó. Otro mantuvo control visual de las manos del detenido. Un tercero vigiló el entorno. El nombre fue pronunciado: Ernesto Rufo Apel. Se le informó que existía una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial. Durante unos segundos, el tiempo debió contraerse. Para Rufo, aquel momento significaba que la investigación había superado todas las etapas previas. Ya no era una acusación en medios. Ya no era un señalamiento político. Ya no era una pregunta respondida frente a periodistas. Había agentes frente a él. Había un documento. Había una instrucción de traslado. La reacción pública de Rufo antes de la captura había sido de rechazo a cualquier responsabilidad. Por eso resulta verosímil que en esos primeros instantes insistiera en comunicarse con sus abogados y conocer con precisión los delitos atribuidos. No hace falta inventar una confesión. No la hubo. No hace falta imaginar que intentó escapar. No existe información pública que indique algo semejante. La tensión estaba en otra parte. En comprender que su vida había cambiado en menos de un minuto. Los agentes realizaron la revisión correspondiente. Aseguraron objetos personales conforme al procedimiento. Registraron la hora, la ubicación, las condiciones físicas. Confirmaron el cumplimiento de la orden a sus mandos. En otro punto de Ensenada, otro equipo se preparaba para detener a Ricardo Thompson Navarro. La captura de ambos debía reducir el margen de comunicación entre los socios investigados. Cada minuto entre una detención y otra podía ser utilizado para advertir, borrar información o buscar una salida legal inmediata. Por eso las operaciones de este tipo suelen coordinarse casi de manera simultánea. Thompson fue localizado y detenido por agentes federales. También fue trasladado bajo custodia. 2 nombres vinculados con Ingemar quedaron fuera de circulación durante la misma jornada. La noticia comenzó a filtrarse. Primero como rumores. Después mediante confirmaciones parciales. Un exgobernador detenido. Huachicol fiscal. Delincuencia organizada. Ingemar. Ensenada. FGR. Cada palabra aumentaba la presión. Periodistas comenzaron a llamar a oficinas del PAN. Abogados trataron de confirmar el destino del traslado. Funcionarios estatales buscaron información. Empresarios relacionados con el sector energético revisaron mensajes y contactos. En los grupos políticos de Baja California, la noticia cayó como una descarga. Rufo no era un militante cualquiera. Era parte de la historia fundacional del panismo moderno. Su victoria de 1989 había sido utilizada durante décadas como símbolo de la apertura democrática. Ahora su nombre aparecía asociado con una de las investigaciones de contrabando de combustible más grandes del país. La captura había tardado minutos. El terremoto político apenas comenzaba. El traslado. Después de una detención de alto perfil, el trayecto puede ser más delicado que la intervención inicial. La ubicación del detenido comienza a circular. Los medios buscan imágenes. Los abogados intentan alcanzarlo. Los adversarios exigen explicaciones. Y cualquier irregularidad puede utilizarse para cuestionar el proceso. Rufo fue trasladado desde Ensenada hacia instalaciones de la Fiscalía en Tijuana. Dentro del vehículo viajaba bajo custodia. Afuera, Baja California continuaba su rutina. Automóviles, camiones, casetas, personas que posiblemente pasaron junto al convoy sin saber que allí viajaba el primer gobernador de oposición de la historia moderna de México, detenido por una investigación de delincuencia organizada y contrabando. Sus abogados debían actuar con rapidez, confirmar el expediente, identificar al juez, solicitar acceso, revisar la legalidad de la captura, comprender qué conducta concreta atribuía la Fiscalía a Rufo, qué documentos había firmado, qué papel le asignaban dentro de Ingemar. Se le señalaba como dirigente, facilitador, beneficiario o integrante. ¿Qué prueba demostraría que conocía una declaración falsa? La defensa regresaría al mismo argumento. Rufo no manipulaba combustible, no inspeccionaba carrotanques, no determinaba el contenido físico. La empresa procesaba información entregada por terceros.
La fiscalía intentaría demostrar que una organización empresarial puede cometer contrabando mediante documentos y que quien autoriza o se beneficia de una operación no necesita tocar el producto. Ese sería el choque central. Papeles contra conocimiento. Función corporativa contra responsabilidad penal. Presunción de inocencia contra una carpeta construida durante meses. Al llegar a Tijuana se realizaron los registros de ingreso, la certificación médica y las notificaciones correspondientes. Afuera comenzaron a concentrarse cámaras. La imagen del exgobernador entrando bajo custodia se convirtió en la representación visual del caso. No probaba culpabilidad, pero políticamente era devastadora. El PAN necesitaba responder sin abandonar a una figura histórica ni condenarla antes de la audiencia. Su posición se concentró en 4 ideas. Nadie por encima de la ley. Debido proceso. Presunción de inocencia. Aplicación imparcial de la justicia. El gobierno sostuvo la narrativa contraria. La captura era producto de una investigación técnica de más de un año, con varias órdenes y objetivos distribuidos en distintos estados. La mañana del 17 de julio. Al día siguiente, el caso dominaba la agenda nacional. Las preguntas llegaron una detrás de otra. ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántas órdenes? ¿Desde cuándo se investigaba? ¿Había funcionarios involucrados? ¿Existían vínculos con aduanas? ¿Habría más capturas? ¿Era una persecución política? Claudia Sheinbaum sostuvo que el proceso debía ser imparcial y que Rufo tendría derecho a defenderse. Omar García Harfuch confirmó que la investigación seguía abierta y que existían más personas bajo revisión. Las detenciones no agotaban el caso. Dentro de las oficinas federales, la presión aumentó. Cada objetivo pendiente podía promover un amparo, salir del país, mover dinero, destruir documentos o coordinar versiones. En el mundo empresarial, socios y clientes revisaban contratos. Nadie quería aparecer como parte de la red. Los receptores podían afirmar que desconocían el origen. Los intermediarios, que procesaron operaciones legales. Los agentes aduanales, que actuaron conforme a los papeles presentados. La estructura investigada comenzaba a fragmentarse bajo presión. Cada detenido podía convertirse en fuente de información. Cada empresa podía entregar documentos para trasladar responsabilidad. Para Rufo empezaba la batalla jurídica. Su defensa tendría que convencer al juez de que la fiscalía confundía participación empresarial con responsabilidad criminal. La fiscalía respondería con una visión completa. No un tanque. No un documento. No un error aislado. Una cadena de compañías. Un patrón. Un posible beneficio económico. Una estructura presuntamente permanente. Afuera, millones de personas ya habían condenado o absuelto al exgobernador sin conocer la carpeta. Para unos, era la caída de un símbolo opositor. Para otros, una persecución política. Para otros, la demostración de que ningún apellido estaba por encima de la ley. La verdad judicial todavía no estaba decidida. La política ya había comenzado a escribir la suya. ¿Cómo habría funcionado el esquema? Para comprender la magnitud del caso, hay que seguir el recorrido de un carro-tanque. Una empresa en Estados Unidos ofrece el producto. Se define la cantidad, el comprador, el destino y el transporte. Después aparece el punto crítico. La descripción aduanal. Gasolina y diésel están sujetos a impuestos específicos. Aceites, residuos u otras sustancias pueden recibir un tratamiento diferente. Si el contenido real es combustible, pero en los documentos aparece otro producto, la carga fiscal cambia. El tren cruza. Los papeles avanzan por los sistemas. El carrotanque no necesita esconderse. Puede viajar entre unidades legales, detenerse en patios oficiales y ser operado por compañías reconocidas. La clandestinidad no está en la vía. Está dentro de la declaración. Una vez en México, el producto llega a una terminal, un depósito o una comercializadora. Desde allí se divide. Un tren se convierte en decenas de pipas. Las pipas se transforman en entregas. Las entregas se mezclan con inventarios legales. El dinero recorre el camino contrario, desde distribuidores hacia comercializadores, intermediarios y proveedores. Si el sistema funciona una vez, puede repetirse. Las mismas rutas, las mismas empresas, los mismos procedimientos. No se necesitan hombres armados vigilando cada tanque. La protección puede provenir de la apariencia de legalidad. Empresas constituidas, contratos, permisos, contadores, abogados. El esquema solamente se revela cuando alguien compara el papel con el contenido. Eso ocurrió en Coahuila. El tren se detuvo. Las muestras fueron analizadas. Los documentos comenzaron a contradecirse. La investigación viajó hacia atrás. De los tanques a las empresas. De las empresas a los socios. De los socios a las cuentas. De las cuentas a otras operaciones. La fiscalía tendrá que probar cada salto. No puede utilizar la fama de Rufo como sustituto de evidencia. La acusación debe ser individual. ¿Qué hizo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué beneficio?
Las redes corporativas distribuyen funciones. Una persona firma, otra negocia, otra envía el correo, otra carga el tren, otra procesa el pedimento, otra recibe, otra vende. Cuando llega la justicia, cada participante puede señalar al siguiente. Pero una estructura de esa escala deja rastros. Correos, accesos a plataformas, actas de consejo, contratos, transferencias, beneficios. La Fiscalía buscará demostrar coordinación. La defensa intentará demostrar que empresas legales fueron engañadas o involucradas por errores de terceros. En medio estarán 15.480.000 litros. Una cantidad demasiado grande para ser ignorada, pero que por sí sola no define quién es culpable. Los dos bandos. Dentro del equipo investigador, la captura pudo sentirse como una victoria. Después de meses de revisar datos, un objetivo de alto perfil estaba bajo custodia y otro socio también había sido detenido. Pero detener no es condenar. Cada documento debía haber sido obtenido legalmente. Cada muestra debía conservar cadena de custodia. Cada análisis financiero tenía que poder explicarse. La fama de Rufo podía jugar en contra de la propia Fiscalía. El juez observaría cada actuación y los medios amplificarían cualquier contradicción. Del otro lado, Rufo y sus abogados necesitaban recuperar el control. Durante la captura, el Estado había controlado el tiempo, el lugar y la información. Ahora la defensa debía cuestionar las conclusiones. Rufo era accionista, pero ¿participaba en la operación diaria? ¿Firmó los documentos específicos? ¿Recibió información sobre el contenido real? ¿Obtuvo un beneficio directo? ¿Quién cargó los tanques? ¿Quién inspeccionó? ¿Quién autorizó el cruce? Cada pregunta abría una posible grieta. La defensa podía presentarlo como un empresario que confió en documentos elaborados por especialistas. La Fiscalía podía describirlo como integrante de una estructura que utilizaba aquellos documentos para dar apariencia legal al contrabando. No hacía falta inventar una conversación secreta. El conflicto real era suficientemente poderoso. Un político histórico enfrentado a un expediente federal. Un empresario sosteniendo que solamente veía documentos. Una fiscalía afirmando que los documentos eran el instrumento del delito. Un partido exigiendo imparcialidad. Un gobierno defendiendo que la investigación siguió la ruta de las pruebas. Y en el centro, una pregunta que deberá responder un tribunal. ¿Ernesto Rufo conocía y participaba en una operación de contrabando de combustible, o su nombre quedó atrapado por su relación con una empresa involucrada en operaciones ejecutadas por otras personas? Hasta que exista sentencia, la pregunta debe permanecer abierta. La investigación continuará. Harfuch anticipó más acciones. La Fiscalía puede ejecutar cateos, asegurar cuentas, revisar cruces anteriores, solicitar información internacional y buscar testimonios. Un operador menor puede convertirse en testigo central. Un agente aduanal puede revelar quién entregaba instrucciones. Un contador puede explicar cómo se distribuían los pagos. También puede ocurrir que la defensa demuestre que algunas conexiones fueron exageradas o que ciertos documentos no prueban conocimiento. El hecho confirmado ya es extraordinario. Un exgobernador fue detenido. Un socio también fue capturado. Una empresa vinculada con ambos está bajo investigación. El caso nació de un aseguramiento ferroviario de más de 15 millones de litros. El gobierno afirma que la red era mayor. El PAN exige debido proceso. Y otros nombres continúan bajo revisión. Cierre. El 16 de julio de 2026, los agentes federales no solamente detuvieron a un exgobernador. Detuvieron por unas horas el curso de la historia política mexicana. La imagen de Ernesto Rufo bajo custodia obligó a mirar hacia atrás. Hacia su victoria en Baja California. Hacia su carrera empresarial. Hacia su relación con Ingemar. Y, sobre todo, hacia el tren detenido un año antes en Coahuila. 129 carrotanques, 15.480.000 litros. Una cadena de documentos que, según la investigación, no habría coincidido completamente con el producto real. Empresas mexicanas y estadounidenses. Rutas ferroviarias. Trámites aduanales. Movimientos financieros. Un expediente que creció durante más de un año. Varias órdenes de aprehensión. 2 hombres vinculados con Ingemar detenidos en Ensenada. Y un mensaje de Omar García Harfuch que dejó abierta la puerta a nuevas capturas. La operación no ha terminado. En algún escritorio de la Fiscalía permanecen nombres que todavía no han sido revelados. En alguna computadora existen transferencias bajo análisis. En alguna empresa, abogados revisan documentos intentando anticipar el siguiente movimiento. En alguna oficina aduanal, expedientes antiguos pueden estar siendo abiertos nuevamente. Y en algún punto del país, una persona relacionada con la ruta del combustible observa las noticias y se pregunta cuánto sabe realmente la Fiscalía. Esa es la parte más inquietante. No lo que ya fue anunciado, sino lo que todavía permanece dentro del expediente. La captura de Rufo puede ser el golpe principal, o solamente la primera pieza visible.
Porque si la hipótesis de las autoridades es correcta, el tren asegurado en Coahuila no era una operación aislada. Era una ventana. Una abertura de más de 15 millones de litros hacia una estructura mucho más grande. Una estructura que utilizaba empresas, permisos y documentos para mover combustible con apariencia de legalidad. Una estructura donde cada participante podía afirmar que solamente cumplía una función. Uno veía papeles. Otro movía trenes. Otro recibía pagos. Otro autorizaba permisos. Otro comercializaba. Nadie veía el sistema completo. Hasta que el tren se detuvo. Hasta que las muestras fueron analizadas. Hasta que las cuentas comenzaron a conectarse. Hasta que un juez firmó las órdenes. Hasta que los vehículos federales se aproximaron a una reunión en Ensenada. Y hasta que un agente pronunció el nombre que transformó una investigación de combustible en una crisis política nacional. Ernesto Rufo Apel. Hoy permanece bajo el principio de presunción de inocencia. Su defensa tendrá la oportunidad de cuestionar cada señalamiento. La Fiscalía tendrá la obligación de probar cada acusación. Pero mientras el proceso avanza, México enfrenta una pregunta mucho más grande que el destino de un solo político. ¿Cuántos millones de litros atravesaron la frontera antes de que alguien decidiera revisar lo que realmente había dentro de los tanques? Porque el huachicol fiscal no siempre viaja de noche. A veces cruza a plena luz del día. No utiliza brechas. Utiliza vías ferroviarias. No se esconde en bidones. Viaja en trenes completos. No siempre necesita hombres encapuchados. Puede protegerse detrás de sellos, permisos, facturas y empresas legalmente constituidas. Y cuando finalmente queda expuesto, la red ya puede haber movido suficiente dinero para tocar aduanas, compañías, oficinas gubernamentales y figuras políticas. La investigación continúa. Las órdenes continúan. Los nombres continúan apareciendo. Y el tren que debía atravesar Coahuila sin llamar la atención, terminó arrastrando detrás de él a uno de los personajes más reconocidos de la política mexicana. La pregunta final ya no es solamente por qué fue detenido Ernesto Rufo. La pregunta es quién será el próximo nombre que salga del expediente. ¿Y qué ocurrirá cuando la Fiscalía revele hasta dónde llegaba realmente la ruta del combustible?